Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza Sánchez y el día de hoy voy a hablarles sobre las corrientes historiográficas de los siglos XX y XXI. Previamente ya habíamos hablado, ¿no?, sobre el recorrido que llevó la historiografía desde la antigüedad, ¿no?, con los poemas homéricos, llegamos con Herodoto, vamos con Tucídides y luego pasamos al feudalismo cristiano, ¿no?, de la Edad Media, para llegar luego al Renacimiento, ¿no?, donde entraría autores y personas importantes, ¿no?, como podría ser Karl Marx, tenemos también Hegel, tenemos Nietzsche, y quiero llegar a uno importante, Antonio Comte, con el positivismo, donde vea la historia más concreta, la quiere acercar a la ciencia, donde la vemos por hechos, y uno podría pensar, hasta ahí se acabó todo, ¿no? Sin embargo, la historiografía, como bien puse, vino para quedarse, y cada vez más vela por una mayor exactitud. Ahora bien, vamos con la escuela de los anales, los años 20. Eh, los creadores son Lucien Febvre y Marc Bloch. Como había comentado previamente, ¿no?, llegan con una idea de hechos, pero meramente este positivismo es basado en entorno político, ¿no?, los aspectos más importantes. Sin embargo, ellos dicen, ¿por qué solo me voy a centrar en eso? ¿Y por qué no busco más? Entonces, básicamente en eso se basa el contexto histórico, ¿no? Es una crítica al enfoque historiográfico tradicional, ¿no? Y bueno, estuvieron en la época de la Guerra Mundial y eso les llevó a replantear por qué se romantiza tanto las guerras, ¿no? Entonces, con esto, en 1929 crean Annales d'Histoire économique et sociale, la revista de Annales, básicamente, ¿no?, que era un espacio para promover un análisis histórico más amplio y crítico. Propuestas y metodologías, ¿no? Propuestas era un enfoque interdisciplinario que integra aspectos sociales, económicos y culturales. Es decir, no solamente basarnos en el aspecto político cuando tenemos la sociología, el aspecto geográfico e incluso el aspecto cultural. Aquí tenemos también el estudio de larga duración propuesto por Fernand Braudel, centrado en procesos históricos a largo plazo. Es decir, no solo buscar mm, en ese momento lo que pasó. No vamos a buscar el antes y después de ser lo que fue dicho lugar, dicha persona, entre otros, ¿no? La metodología fue basada en el uso de métodos. Ellos no querían metodología porque significaba como algo, no como, no arcaico, pero sino como algo que no se podía cambiar, ¿no? Y ellos lo ven como métodos para enfatizar, ¿no?, la flexibilidad que tiene esta corriente. Y aquí también vemos, ¿no?, indirectamente la microhistoria y el pensar global, donde no solamente vamos a ver desde la cosmovisión que tenía en ese momento, sino en su alrededor, ¿no? Esto genera un impacto actualmente, ¿no?, en un cambio hacia un análisis más amplio, no solamente en lo que pasó, sino ver a su alrededor. Y aquí es donde poco a poco se va abriendo esta escuela. Sin embargo, he de considerar el hecho de que se generaliza. Si bien se abre más, se llega a una generalización, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente. Siglo XX aproximadamente surge la tercera fase, la escuela de los anales, eh, y en este busca reflexionar más sobre las creencias y decisiones que afectan la acción humana en la historia, ¿no? En cada parte se van abriendo más. Los autores vienen siendo los del anterior, pero ahora tomamos más fuerza con Philip Arias y George Dewey. Philip Arias, por su parte, con sus obras, analiza la percepción de la muerte, es decir, cómo antes se veía la muerte como algo normal y cómo ahora es venerada, ¿no? Y este es donde propone un enfoque cultural en la historia. Hay que ver a través de los siglos cómo cambian las perspectivas dependiendo el paradigma de dicha época. Vamos con la historia medieval de George Dube, donde diversifica las fuentes, ¿no?, y los enfoques, donde mete el marxismo y mete otros aspectos, ¿no? No solamente se queda con su idea, buscar más fuentes, ¿no? Ahora vamos con propuestas
y metodologías, ¿no? En propuestas tenemos el estudio de mentalidades y significado culturales, ¿no? Donde buscamos más, hay que diversificar nuestras fuentes. La ampliación de la historiografía más allá de lo político y económico. Vamos a buscar más, como yo he dicho, ¿no? Cada vez se van abriendo más y hay que explorar más campos donde me es interesante, ¿no? La antropología y la psicología social, el comportamiento, a qué se debe, ¿no? Y aquí es donde entramos a metodologías, donde es un enfoque de la relación entre discurso y práctica y el uso de etnopsiquiatría. ¿A qué me refiero con esto? Es el estudio de las relaciones culturales con los comportamientos, ¿no? ¿A qué se debe que yo me haya expresado o esa persona se haya expresado así en esta época, ¿no? En, en su impacto, ¿no? Diversidad en fuentes de datos. Ahora buscamos los documentos personales, novelas, artes, estudios antropológicos, entre otros. Sin embargo, nuevamente repito, ¿no? Eh, se entra en especulación y al final no se puede llegar mucho, aunque esta vez es más certero porque ya se buscan en datos, documentos personales, entonces ya tenemos como una fuente más confiable, pero todavía ahí divaga. Y aparte, esta corriente, malamente, no tenemos Jacques Legolf, si me recuerdo, y tenía otro nombre, él tenía la Escuela de los Iluminados, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es que cada exponente de esta corriente tenía una diferente perspectiva, lo cual genera una interculturalidad de ideas. No es malo, sin embargo, si quieres plantear una corriente, no puedes plantear una base, ¿no? ¿Cómo voy a seguir una corriente que ni yo mismo sé cómo es realmente? Tal vez alguien puede pensar esto, otra persona piensa otra cosa, y no llegamos a ninguna parte. Eso fue una de las razones por su declive, ¿no? Lingüístico, ¿no? Los sesentas. Surge en la segunda mitad del siglo XX, eh, los cambios sociopolíticos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, descolonización. Y bueno, realmente no se tiene una fecha exacta. Se dice que en el 53 ya se tenía la idea de los filósofos alemanes. Sin embargo, en 1967, Richard Rorty, un americano, le denominó giro lingüístico, ¿no? Aquí tengo de autores relevantes, Hayden White. Me gusta poner una frase que lo defina o que exponga lo máximo que hizo personalmente de lo que investigué. Y puse: la historia es una narración que organiza y selecciona hechos. Aquí estamos viendo cómo la historia, lo que nosotros narramos, lo que narran los historiadores, repercute en el significado o lo que quiere llegar a transmitir, ¿no? Vemos a filósofos como Genofonte que buscan, ¿no? Eh, si no mal recuerdan, él narraba guerras desde su punto de perspectiva, totalmente abiertamente lo decía, es desde mi punto de perspectiva, y eso de alguna manera manipulaba lo que se estaba escribiendo. No podemos saber con certeza realmente qué fue lo que pasó por dicha manipulación, ¿no? Y esto es lo que se quiere dar a entender, ¿no? La importancia que tiene lo que nosotros hablamos, ¿no? Ya que Derrida, por ejemplo, aporta la deconstrucción argumentando que las narrativas históricas son interpretaciones en constante transformación. ¿Ve? Cada interpretación cambia con el tiempo, dependiendo la época, ¿no? En propuestas y metodologías tenemos una ampliación de perspectivas historiográficas y visibilización de narrativas ignoradas. Es decir, por ejemplo, tenemos la perspectiva de Genofonte, sin embargo hay más. O un ejemplo más claro, ¿no? En la Revolución Mexicana tenemos meramente la perspectiva que se tiene de los triunfadores, por así decir, lo que estuvieron ahí, y se encasilla, ¿no? El bueno y el malo, por así decir, ¿no? Y que el malo fue Porfirio Díaz, donde no estoy diciendo que sea bueno, pero tampoco considero correcto decir que fue malo. Es un personaje que se busca interpretar, no se busca encasillar. Y las narrativas suelen hacer eso. Por ende llega eso el giro lingüístico, ¿no? Que hay que tomar en cuenta
lo que repercutimos, ¿no?, en nuestras narraciones. Las metodologías, por su parte, se utiliza la hermenéutica, el arte de la reflexión y la interpretación, ¿no? Y esto se utiliza con base en un contexto cultural e ideológico. Es decir, no vamos a hablar desde perspectiva, tengo que entender el contexto y la ideología que se tenía en ese tiempo. Y el cuestionamiento de las fuentes, no me puedo basar solamente en una sin conocer esa persona, ¿no? Puede ser que esté manipulado, o sea, desde su perspectiva. Y aquí es donde entra la reescritura y la historia para incluir múltiples perspectivas y no quedarse solamente con una. Y el impacto, ¿no? Pasa de ser un medio neutro a un sistema que organiza y construye realidades, ¿no? Vemos cómo nuestra realidad puede construir una diferente realidad. Posmodernidad. De los 70, ¿no? Donde el autor principal, Jean-François Lyotard, donde con sus libros Condiciones de la Posmodernidad, si no me recuerdo, eh, desafía las grandes narrativas y promueve el reconocimiento de la pluralidad de relatos. Es decir, en su obra basa de que los relatos solamente tienen como, esta es la fuente confiable. ¿Por qué me voy a basar en esta fuente cuando hay más opiniones? Como habíamos dicho previamente, habían sido ignoradas. Entonces, lo que propone es un análisis crítico de las narrativas historiográficas tradicionales. Y aquí también niega la existencia de una historia única, lineal y progresiva. La historia no tiene linealidad, no puede ser de diferentes tiempos, por así decirlo. También tenemos a Frederick Jameson, que analiza el posmodernismo como un fenómeno cultural vinculado a la economía global, ¿no? Es decir, es una cuestión de cultura. Michael Foucault, su análisis de las relaciones de poder y cómo éstas afectan el conocimiento se vuelve fundamental en el pensamiento posmoderno. Es decir, ¿no?, diferentes análisis. Ya en una era más actual, más moderna, se empieza a decir, oye, como que esto que se había narrado no le veo mucha coherencia, ¿no? Como que algo está fallando, ¿no? Y es por eso que llega esta propuesta, ¿no? Esta corriente, perdón. Esta propuesta, perdón, en sus propuestas está la promoción de un análisis más inclusivo y plural en la historiografía. Se busca la pluralidad de ideas, perdón. Creación de un espacio para el reconocimiento de narrativas diversas, como las de los pueblos indígenas y grupos minoritarios. Son perspectivas que no se les da la importancia que se debería. Sin embargo, también merecen reconocimiento. Y esto es lo que propone mayormente esta corriente, ¿no? En metodologías tiene la deconstrucción a los textos históricos tradicionales que se tienen, ¿no? Vamos a abrirlos y vamos a ver la realidad, lo que es. Pluridimensionalidad, donde integran múltiples voces y perspectivas, aportando los relatos, ¿no? Esto es bueno en general porque enriquece la comprensión de la historia y no solamente vas a fiar de una fuente, sino vamos a conocer diversidad, ¿no? Y como dije, ¿no?, en su impacto a la historiografía contemporánea es el proceso evolutivo y un campo de intercambio. La diversidad de conocimientos o de relatos, ¿no?, de las experiencias humanas. Eso es el impacto que aún queda marcado. Pasamos a la microhistoria. Eh, eh, bueno, esto se puede editar, ¿no? Vamos con la microhistoria. Surge a finales del siglo XX, principalmente en Italia, ¿no? Y esta es una respuesta a las narrativas historiográficas. Previamente habíamos hablado, ¿no?, de cómo la escuela de los anales indirectamente da paso a esta microhistoria, ¿no? Pues probablemente también ahí tenga relevancia en autores. Carlos Ginzburg, en su obra El queso y los gusanos, en 1966, utiliza la historia de Menocchio. Es una persona de dicha época, perdón, época medieval, ordinaria, y cómo ésta abre un diálogo de, que repercute o choca contra las creencias que se tenía de manera coloquial en esa época.
época, ¿no? Y tenemos a Giovanni Levi en La herencia inmaterial, donde analiza la comunidad utilizando archivos notariales, ¿no? Entre los dos vemos cómo utilizan archivos notariales y es más centrado en un pueblo. Carlos Ginzburg se centra, no, perdón, Giovanni Levi se centra en un pueblo basándose en las notarías, todos esos datos. Entonces es más certero la microhistoria. La microhistoria en sí busca analizar una pequeña población o territorio meramente. Entonces, si pasó ciertas cosas en Italia, pues está bien, pero la microhistoria busca entrar una pequeña parte que tal vez no ha sido explorada. Se explora en su generalidad, pero no exploramos partes que tal vez digas, no le veo relevancia. Sin embargo, la microhistoria es lo que le da fuerza para ser relevante y ser un aporte a la historia, macrohistoria en este caso. En propuestas y metodologías tenemos que desafiar la noción de que solo los grandes hombres son dignos de estudio, es decir, las figuras políticas, ¿no? Aquí vemos personas cotidianas, que es interesante, ¿no? Conocer este aspecto cultural, cómo era su forma de ser, qué pensaban, ¿no? Y metodología, esta es una documentación rigurosa y reinterpretación de eventos. Ginzburg tuvo que basar la historia de Menocchio leyendo distintos relatos, ¿no? E investigar situaciones para reescribir a Menocchio basado en su época, ¿no? En impacto, eh, como había dicho, ¿no? Enriquece narrativas macro, esa es la historia, e incorpora matices, ¿no? Y el interés por la historia local, es decir, por qué solo se entra en algo grande y no lo local, algo que tenemos aquí cerca, ¿no? Y vemos una universidad de experiencias, enriquece totalmente a la historia y de manera subjetiva es mi corriente favorita. Con historia oral, ¿no? Eh, siglo XX y siglo XXI, aunque la historia oral como tal no tiene fecha, ya que desde tiempo de Herodoto, todo eso ya se había surgido, eso no lo de desde testimonios. Sin embargo, ya oficializado más o menos por 1948 en Estados Unidos, en Columbia, si no me recuerdo, se abrió un centro no histórico oral. Eh, la historia oral emerge como una disciplina, ¿no? Que recoge testimonios orales para la reconstrucción del pasado, donde mayormente tomamos en cuenta los escritos. Sin embargo, los testimonios y los relatos también tienen importancia y aportan mucho a la historia. En autores rescató a Alessandro Portelli, donde en su obra En la muerte de Luigi Trastulli, Portelli ilustra, ¿no? Los relatos orales se cargan de significados, ¿no? Que van más allá de hechos. Aquí revelan las emociones y las conexiones. Y aquí es importante mencionar, ¿no? La historia oral tiene un método muy riguroso. Es muy complejo, la verdad. ¿Dónde lo voy a mencionar ahorita? En propuestas y metodologías, ¿no? Este es un enfoque que busca ayudar a construir una historia más democrática y más diversa, ¿no? Vamos a escuchar las voces de las personas que históricamente han sido marginadas. Ya lo habíamos dicho desde microhistorias, ¿no? Donde se busca la importancia para aportar a lo macro. En metodología, como habíamos dicho, ¿no? Es entrevistas, colaboración entre historiadores y comunidades locales, donde es la búsqueda de conocer el contexto. Es totalmente importante este concepto durante toda la historiografía para entender ciertas situaciones o sucesos, generando un impacto en la historiografía contemporánea en la inclusión que ya hace falta, ¿no? Y eh, esta corriente busca hacer la voz sonar meramente, ¿no? Eh, ya como conclusión, no, la historiografía nunca dejará de evolucionar y personalmente es interesante, ¿no? Cómo el contexto de cada época se manifiesta, ¿no? Dentro de cada corriente marca un antes y después, ya lo habíamos visto antes, ¿no? En la antigüedad, cómo esas ideas, ¿no? Surgen por ejemplo, en la época de la Edad Media, ¿no? El cristianismo, cómo hizo efecto, tenemos lo de, donde crearon lo del antes de Cristo, después de Cristo, en las fechas,
y vemos como luego en el Renacimiento, ¿no? Y así igualmente en la oralidad, la microhistoria, como vamos dando, primero conocemos lo, lo a gran escala y luego vamos profundizando. Y eso es lo que ha hecho la historiografía. Empezamos desde arriba y a profundizar más. Eh, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.